Em, Vamos a continuar con las clases grabadas. Ya eso es lo primero que vamos a conversar hoy día. Ya las clases, todas las clases, a partir de hoy y desde mayo aproximadamente, se están grabando las clases y las clases ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube. Ya no es obligación que ustedes se suscriban al canal, pero sí es importante, chiquillos, que si tienen alguna duda, revisen los videos. Voy a hacer hincapié en que a veces esa duda que ustedes tienen se puede resolver a través de ese video, ¿ya? Así que importante que ustedes revisen si tienen alguna duda y cuando ya esa duda es muy específica, tienen que tienen que hacerla llegar a través del correo. Entonces, eso es lo segundo que vamos a conversar. ¿Qué dudas a través del correo? Perfecto. Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna consulta de la clase y no la pudo resolver con la grabación, entonces no dude en escribirme, ¿cierto? Al correo m.valladares liceothompson@gmail.com. ¿Ya? Importante que ustedes tengan, ¿cierto? Un que ustedes tengan este correo, que tengan esta posibilidad ya, porque la idea mía es que los pueda apoyar durante todo este proceso. Vamos a hablar de las notas, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las notas hasta ahora? Para que les quede claro. Bien, el primer semestre nosotros cerramos y las notas que ustedes obtuvieron por decreto, tuve que transformarlas a conceptos. ¿Ya? Eso es lo primero que tuve que hacer ¿cierto? De estas 2 semanas de receso. ¿Por qué? Porque no se puede evaluar, ¿cierto? Bajo estas condiciones propiamente tal. Eso es lo que queda claro. No se puede evaluar bajo estas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ese entonces se entendía de que la evaluación, pongan atención en esto, tenía que ser presencial. Hasta ese entonces, ¿ya? Quiero dejar claro que como somos un establecimiento municipal, dependemos de decisiones políticas y públicas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan de que ¿cierto? La movilidad o los criterios se pueden ir cambiando según las directrices nacionales, ¿ya? Esto no es antojadizo, esto es porque a nosotros como profesores, como institución, ¿cierto? Se nos exige que sigamos ciertas reglas, ¿ya? Que van a depender, chiquillos, de las políticas públicas de nuestro país, ¿ya? Entonces, lo primero que hice fue transformar a conceptos. No sabemos como equipo todavía qué tanto peso va a tener esa transformación de concepto sobre su promoción, ¿ya? Pero de lo que estamos claros es que no hay, eh, ¿cómo lo voy a colocar acá? No hay promoción automática. Ya. No hay promoción automática. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que las notas son importantes. Las notas son importantes. ¿Por qué? Independiente de que sean conceptos, independiente de lo que sea, independiente de todo, ahora las notas son importantes porque no hay promoción automática. Quiere decir que usted puede quedar repitiendo. ¿Ya? Eso es lo que hasta hoy, porque el pensamiento que se tenía hasta finales de julio era perfecto, transformemos a concepto, pero ahora ya en agosto, cambia un poco el paradigma y se dice no hay promoción automática. Los alumnos tienen que tener nota, ¿ya? Por lo tanto, si no hay promoción automática, no, lo que tenemos que hacer nosotros es que la nota ahora tiene que valer, tiene que tener un peso, ya no es solo concepto, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero dejar claro con esto?
que todo su esfuerzo del primer semestre tiene que ser considerado y voy a hacer las gestiones posibles para que sea considerado lo máximo posible. ¿Ya? La ley permite en evaluación, porque chiquillos, nosotros estamos sujetos a leyes, que la nota, ¿cierto? De, por ejemplo, la nota formativa tenga un peso hasta de 30%. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es que lo que ustedes ya tengan avanzado sea un 30% de su nota final. ¿Ya? Eso todo en veremos porque somos una institución. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tomo las decisiones solo. Las decisiones las toman, ¿cierto? Mis jefes, la directora, el equipo de gestión. Yo simplemente, yo entrego esta información para que a ustedes les quede clara, desde mi punto de vista, desde lo que yo entiendo, de lo que yo puedo, ¿cierto? Ofrecerle a ustedes. Y cómo yo puedo, ¿cierto? Gestionar, hacer una gestión que a ustedes les permita, ¿cierto? Poder ¿cierto? Que tener las mayores ventajas posibles, ¿ya? Es una interpretación de lo que a mí me llega como información, ¿ya? Entonces, quiero que quede claro que no hay promoción automática. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede quedar repitiendo. Entonces, las clases toman un peso mayor, chiquillos. Esta primera clase vamos a recordar un poco los conceptos que ya hemos visto, pero esta clase yo quiero que quede claro de que yo estoy informando esto. Por eso estoy grabando también esta clase, porque esto queda como un registro de que yo estoy informando de la situación y quiero que ustedes estén, ¿cierto? Si tienen alguna duda, algo, vayan comentando. No hay promoción automática, pero dadas las condiciones, como institución también tenemos que hacernos responsables de, ¿cierto? De entregarle a ustedes las herramientas para que no, ¿cierto? Queden repitiendo. O sea, la idea es que no queden repitiendo, pero nosotros brindarles todo el apoyo posible, ¿ya? Como institución nos hacemos responsables de ustedes, chiquillos, de su educación y de poder eliminar todas las barreras en cuanto a barreras emocionales, barreras, ¿cierto?, afectivas, barreras que les permitan, ¿cierto?, que barreras tanto económicas, porque existe, ¿cierto?, algún apoyo en cuanto a entrega de tablet, entrega de internet, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros como institución nos estamos siendo responsables, ¿cierto?, de eliminar esas barreras y usted a través de su profesor jefe puede, ¿cierto?, gestionar alguna cosa si es que llegase a necesitar, por ejemplo, internet, etcétera, porque existen los programas para eso, ¿ya? Entonces, si nosotros como institución, ya como Colegio Thompson, Liceo Thompson, nos estamos haciendo responsables, espero, chiquillos, también responsabilidad de su parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les voy a dar todas las posibilidades que puedan haber, existir, lo que sea, ¿ya? Para que a ustedes les vaya bien. Porque ahora ya es explícito que la promoción no es automática, ya es una orden, ya es algo que tenemos que tener en cuenta. En mi caso, de mi asignatura, chiquillos, tenemos que tener dos notas, ¿ya? Dos notas que están fijadas, ¿cierto? Una para septiembre y otra para noviembre. Notas que son para poder pasar de curso. Son dos notas, ¿ya? Eso todavía yo no lo tengo bien definido porque esta información a mí me llegó ayer y yo se la estoy haciendo llegar a ustedes para que ustedes tengan conocimiento de que es importante entrar a clase. Ese es el foco de esta conversación. Ustedes tienen que entrar a clases y tienen que darle la relevancia a entrar a clase, participar en clase, etc. ¿Ya? Son dos notas. Yo tengo que tomar la decisión como profesor de qué y cómo van a ser esas notas. Cómo le voy a, en cómo le voy a dar un énfasis a esas dos notas, qué es lo que vamos a hacer, qué va a entrar, etcétera. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a planificarme para tenerles más o menos un temario para septiembre, ¿ya? Porque lo más probable es que en septiembre tengamos una prueba con la misma característica que hicimos la vez pasada, ¿ya? Una prueba online es lo más factible tanto para ustedes como para mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una herramienta que permite evaluar, ¿cierto? Que permite verificar si ustedes van aprendiendo o no. Ahora, esa nota de septiembre,
creo que la voy a subdividir. Esto creo porque todavía tengo que tomar las decisiones, ¿cierto, chiquillos? Porque yo no puedo llegar y plantearles algo porque todavía estoy sujeto a cambio. Esa nota también podría estar sujeta con las evaluaciones que hacemos clase a clase. Por lo tanto, usted tiene que ponerse, todas las veces que tengamos clase, tiene que ponerse, ¿cierto? Entender de que el test de salida suma para su nota de septiembre, ¿ya? Es lo que, bueno, todavía, insisto, puede estar sujeto a cambio, ¿ya? En noviembre, bueno, lo de noviembre lo vemos después, ¿cierto? Pero en septiembre, que es más cercano, lo vamos analizando ahora. El punto 5 es que el segundo semestre parte el 17 de agosto. ¿Ya? El segundo semestre parte el 17 de agosto. Nosotros, después de la prueba, hicimos, ¿cierto? Avanzamos, yo les di nuevos horarios para que ustedes tuvieran, ¿cierto? Yo me reorganicé mis horarios para que ustedes tuvieran, ¿cierto? Esa posibilidad de poder conectarse de manera más fluida conmigo. Y partimos con la materia. Yo no pasé, o sea, no dejamos ningún día sin hacer nada, ¿ya? Entonces, el segundo semestre parte el 17 de agosto y con esto parte una nueva modalidad. Ustedes van a tener más clases, ¿ya? De lunes a jueves, perdón, de martes a viernes, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el horario que yo le entregué después de la prueba también va a estar sujeta a cambios porque, bueno, todavía no recibo el horario que van a tener del segundo semestre, que es el 17 de agosto. Ustedes van a tener más clases. Y los que están acá y que son de electivo, les aviso de inmediato que el electivo también es una nota que sirve para la promoción del curso, ¿ya? ¿Qué pasa? Que ahora los selectivos van a estar dentro del horario normal, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Lo más probable es que ustedes tengan todos los electivos dentro de un horario normal. Y como ya se lo advertí, no hay promoción automática. Por lo tanto, usted tiene que poner el empeño en todas las asignaturas. No solo en matemática, también tiene que ponerse el empeño en lenguaje, vaya organizándose, ¿cierto? No van a tener, bueno, no tenían 2 días de clase, pero ahora no van a tener un día de clase, pero aún así van a tener 3 días de descansos, sábado, domingo, lunes, y vaya organizando sus tiempos, ¿ya? Descanse, por ejemplo, el sábado y domingo, lunes, estudio una hora esto, una hora esto, una hora esto, tienen clases van a tener clases de 10 a 2 de la tarde, por lo tanto yo puedo estudiar de 3 a 4 todos los días una asignatura. Organícese, organice sus tiempos, haga un cronograma, póngase, pegue post-it así como en su pieza o algo, un papelito, algo recordando que tiene que estudiar. Chiquillos, ¿qué es lo que va a pasar? Y es una advertencia no para generar pánico ni nada de eso, sino que es una advertencia saludable pensando en que ustedes están entrando a un proceso académico más fuerte, ¿ya? Están a puertas de salir, ¿cierto?, del colegio. Espero que todos pasen de curso, espero seguir con ustedes, ¿cierto?, en alguna actividad más. Pero aquí lo importante es que ustedes se empiecen a organizar desde ahora. Empiece a tener hábitos de estudio que les van a servir no pensando en cuarto medio, piense más allá de cuarto medio, piense en la universidad, en el instituto donde a lo mejor por diferentes razones va a tener que trabajar o por diferentes razones para poder ayudar a la casa, porque no sé, qué les falta. En una de esas va a tener que trabajar y estudiar, y ahí el tiempo es oro. Y esa es una realidad de muchos chilenos, chiquillos. Entonces, aprenda desde hoy a organizar sus tiempos. Ya, si usted quiere organizarse y no sabe cómo organizarse, pregunte, mándeme un correo, profe, ¿sabe qué? No sé por dónde partir. Mándeme un correo, yo le ayudo con herramientas, les puedo enseñar algunas cosas, algunos tips, si necesitan aprender a organizarse, aprendan ahora, chiquillos, ¿ya? Yo tengo toda la facilidad de poder apoyarlos. ¿Y por qué se lo estoy diciendo?
Porque imagínense, yo se lo estoy ahora advirtiendo con matemática que la promoción automática, que vamos a tener 2 notas. Todas las asignaturas modulares, ¿cierto? Lo más importante van a tener 2 notas. Inglés, historia, lenguaje y matemática, etc. Y la otra asignatura igual van a tener notas. Imagínense, todas las asignaturas van a querer tener notas. Entonces, nos vamos a andar pisando algunas veces las fechas. Entonces, lo importante es que usted ahora, hoy 4 de agosto, organícese. Organice sus tiempos, vaya pensando, ¿ya? Cómo organizarse, qué es lo que puedo hacer. Vaya, por ejemplo, si le cuesta algún contenido, vaya a las grabaciones, vaya a YouTube, escríbame un correo, ¿ya? Yo voy a dejar un registro, chiquillos, de todo de todas sus participaciones. Voy a dejar un registro de que si desde que usted me mandó un correo, desde que usted me habló, no sé, por Classroom, todo eso lo voy a ir anotando. Cada vez que usted me habla, yo voy a anotar en una parte, voy a digitar en alguna parte, en algún Word, algo que usted está interesado. ¿Por qué? Porque va a llegar a fin de año y yo con eso voy a mirar, ¿quién me habló? ¿Quién me escribió? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo pendiente? ¿Quién no? ¿Quién sí? Y lamentablemente la persona que no participa, esa persona no va a tener, ¿cierto? La posibilidad de poder, por ejemplo, mejorar su nota. Ojo, que si nosotros como institución eliminamos las barreras, le entregamos, por ejemplo, internet, le entregamos una tablet, y todo eso queda registrado y no se conecta, entonces lamentablemente va a tener que quedar repitiendo. No es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos, chiquillos, como colegio, es poder apoyarlo a ustedes en esta situación, que es una situación extrema, que todos estamos viviendo, que todos estamos distintos, que estamos cambiando, que estamos más introvertidos, algunos les afecta más, algunos les afecta menos, que hay desigualdad, etcétera. Chiquillos, a todos nos está afectando de alguna otra forma. Pero, como profesor, como el profesor Manuel Valladares, yo les aseguro que voy a estar con ustedes siempre, ¿ya? Entonces, por eso era importante delimitar de nuevo cómo iba a funcionar esto, ¿ya? Entonces, punto 6. Segundo semestre parte el 17 de agosto con nueva. Punto 6, me quedo comprometido a hacer un temario de evaluación, un temario para septiembre. Ya, me quedo comprometido a hacer un temario para septiembre para que ustedes estén claros de qué va a consistir en esa nota en septiembre. ¿Ya? Y estamos listos. Bueno, vimos lo de la grabación de las clases, las dudas por correo, las notas. Ahora, esas notas transformadas a conceptos yo las voy a subir a Classroom para que ustedes las vean. ¿Ya? Ustedes vean cómo se transformó. ¿Ya? Ahora, ese peso de cuánto va a valer el primer semestre aún no está definido porque tenemos que definirlo como institución, ¿ya? Y eso no corre solo por mí, sino que corre ¿cierto? Por el equipo de gestión del colegio, ¿ya? Hablamos de que para las notas de septiembre y noviembre, en este caso en matemática vamos a tener 2 notas. El punto 5, el segundo semestre parte el 17 de agosto y con ello trae modificación de horario, modificación que lo más probable es que no se cambie más hasta fin de año. Y punto 6, comprometido a hacer un temario para septiembre para que ustedes se vayan preparando desde hoy. ¿Ya? Y el punto 7, si es que existe alguna duda, se nos informó también, chiquillos, que hasta agosto, hasta todo agosto, voy a colocarlo de otra forma, todo agosto es 100% online, ¿ya? Si ustedes me preguntan, profesor, ¿vamos a volver en algún momento? Yo no les puedo asegurar nada, el colegio no les puede asegurar nada y el DEM, que es el sostenedor, no les puede asegurar nada, ¿ya? Se tomó la decisión que hasta agosto, ¿ya? Y mientras no estén las condiciones,
no se va a volver a clases normal, ¿ya? Entonces, las clases online van a ser nuestro único medio para poder, ¿cierto?, hacer clases. Agosto está asegurado de que es 100% online. Si usted me pregunta por septiembre, en septiembre se ve. Chiquillos, si nosotros estamos en una situación compleja, porque dependemos, ¿cierto?, de políticas públicas a nivel nacional, dependemos de lo que diga el ministerio, dependemos de lo que crea el ministro de Educación, dependemos de varios factores, ¿ya? Entonces, si nosotros le entregamos a ustedes y les damos la confianza para que, ¿cierto?, confíen en nosotros y que nosotros confiamos en ustedes lo único que tienen que hacer también es entender de que todo esto puede ir cambiando, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que preguntar. Lo más probable es que esta información les vaya a llegar por su profesora jefe, les vaya a llegar por otro profesor. ¿Ninguna duda? ¿Me hablaron? Cristian me respondió y me dice que no tiene ninguna duda. Juan también. Ya. Al final de la clase voy a pasar lista, chiquillos. Ya, por favor, cuando yo les diga voy a pasar lista, estén atentos, porque les voy a proyectar la asistencia para que la marquemos. A mí se me está exigiendo, voy a colocar un punto 8, la asistencia semanal. ¿Ya? Por lo que es importante que se conecten. Yo insisto que es importante que se conecten, ¿ya? Y no solamente las clases de matemáticas, chiquillos, conéctense a todas las clases posibles. Digo posibles porque puede pasar cualquier cosa. Se puede cortar la luz, se puede caer el internet, se me puede echar a perder el celular, pero digo posible porque lo intentamos, independiente de la situación que estemos, lo intentamos, ¿ya? La asistencia va a ser un factor importante para tomar decisiones si usted merece o no una posibilidad a fin de año. La persona que lamentablemente tiene una mala asistencia, yo no le voy no le voy a entregar esa facilidad de poder, por ejemplo, hacer otra prueba, un examen, va a depender de cómo se lo planteemos a final de año. ¿Ya? Pero la asistencia es importante. Quiero que quede claro eso, que la asistencia es muy importante. No sé si tenga peso en la nota, ¿ya? Pero sí es importante para tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a una persona que se conectó todos los días a una persona que se conectó muy poco. La persona que se conectó muy poco, lo más probable es que le vaya mal. Y si le va mal, y como vino poco, y no tiene justificación, no le voy a dar posibilidades. ¿Ya? Bien. Estamos entonces. Eso es como lo primero de hoy. Vamos a ir a lo que hicimos antes de irnos de receso, que fue el ángulo, entender lo que era el ángulo del centro, el ángulo inscrito. Ya aquí aparece. En una circunferencia de centro O, el ángulo del centro es aquel que tiene sus vértices en el centro de la circunferencia y cuyos lados son los radios de esta. La medida del arco AB es igual a la medida del ángulo del centro AOB. ¿Ya? Ahí aparece el dibujito. Por otro lado, tenemos que el ángulo inscrito es aquel que tiene sus vértices en la circunferencia y cuyos lados son las cuerdas de las mismas. ¿Ya? Entonces, hay una relación entre el ángulo inscrito y el ángulo del centro que sostiene el mismo arco. Significa que el ángulo inscrito, si vale alfa, el ángulo del centro que comparte el mismo arco vale 2 alfa. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase al principio de post prueba. ¿Ya? De acá se desprendían teoremas. 3 teoremas que son importantes que ustedes conozcan porque lo pueden aplicar en la resolución de problemas. Primer teorema. ¿Ya? Dice, me aparece aquí. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. ¿Ya? Fíjate que si yo tengo el diámetro AB y trazo
de cualquier punto de la circunferencia, de esta semicircunferencia, se va a formar un ángulo recto. ¿Por qué? Porque el arco AB vale 180. Entonces, como es un ángulo inscrito que tiene arco AB, entonces la mitad. Siempre va a ser 90. O sea que, quiero que quede claro esto. Por ejemplo, si yo tomo un punto acá y lo uno con A y también con B, este triángulo, perdón, este ángulo de acá también vale 90. ¿Ya? Todos esos, por ejemplo, si yo tuviera acá y tuviera ese aquí y le trazo acá, este también vale 90. ¿Ya? Lo que podemos conjeturar es que siempre el triángulo, ese triángulo que se forma es un triángulo recto. ¿Ya? Segundo teorema, ángulos inscritos que obtienen arcos iguales son congruentes entre sí. O sea, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? Que ese ángulo y ese ángulo, los tres miden lo mismo porque tienen el mismo arco que los subtiene. ¿Ya? Y eso es evidente. ¿Ya? Se puede demostrar, aquí está la demostración que está en su libro. Tercer teorema. En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. Cuando nosotros hablamos de suplementario, quiere decir que son ángulos que suman 180. O sea que si yo tengo un cuadrilátero, no hablamos de cuadrado, no hablamos de cuadrado, no hablamos de rectángulo, estamos hablando de un cuadrilátero, algo que tiene 4 lados. Ya, por ejemplo, A, B, C, D, un cuadrilátero. ¿Qué quiere decir? Que los opuestos suman 180. El ángulo en D más el ángulo en B, 180. El ángulo en A más el ángulo en C, 180. ¿Ya? No es muy complejo de entender. Ahora, lo que sí, la premisa es que lo que suma dentro de un cuadrilátero siempre es 360. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo recuerden. Esos tres teoremas los vimos antes de irnos. Hicimos ejercicios que están en los test. Ya ustedes pueden volver a revisar los test si es que tienen alguna consulta, alguna duda. También vimos el ángulo semi-inscrito, que es el ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Además, uno de sus lados es una cuerda y el otro una tangente. Miren acá el dibujo. AD es cuerda, BC, que es una recta, es tangente porque corta en un solo punto y en B. Ya. El ángulo ABC semi-inscrito comparte el mismo arco que el ángulo del centro AOB. Fíjate este ángulo del centro. ¿Por qué? Porque tiene el vértice en O. Y O es el centro de la circunferencia. Si ustedes se dan cuenta acá, 2 alfa, y aquí tienen alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación que existe entre el ángulo del centro y el ángulo semi-inscrito es de 1 a 2. Si este vale 40, el de adentro vale 80. ¿Ya? Este teorema igual es importante que ustedes lo manejen. Bien, llegamos hasta acá, ¿cierto? Yo creo que hasta acá llegamos con cuanto a contenido. Y parece que vimos los ángulos interiores y exteriores. Sí, también vimos los ángulos exteriores e interiores. Ya. Entonces, vamos con los ángulos interiores de la circunferencia. Ya, hasta ahora habíamos hablado de ángulo del centro, ángulo inscrito, ángulo semi-inscrito. Vamos a hablar de los ángulos interiores, que son ángulos que el vértice está dentro de la circunferencia. En este caso, fíjate en E. Voy a agrandar un poco más esto para que se den cuenta. Tengo el punto E que está dentro de la circunferencia y la característica principal es que BC y AD son secantes. Las secantes son rectas que cortan en 2 puntos la circunferencia. Fíjate, BC son 2 puntos, AD son 2 puntos. ¿Ya?
Entonces, este ángulo alfa se puede calcular de la siguiente manera. Yo sumo los arcos, el que está al frente y el que está atrás. Sumo el arco BA y el arco CD. Sumo estos dos. Voy a rayar aquí. Tengo que sumar el que está al frente y el que está atrás. ¿Ya? Me tienen que entregar esta información. Obviamente que esa información me la entregan. Sumo esos dos arcos y los divido en dos. Y ahí está. Ese es el resultado. ¿Ya? Solo para el caso cuando este puntito está dentro de la circunferencia. Cuando está dentro es interior. Que quede claro. Es evidente que este ángulo es interior porque está dentro de la circunferencia. Y además vimos los ángulos exteriores. Ya voy a avanzar. Estamos viendo súper rápido esto, chiquillos. De todas maneras, quiero dejar en claro que durante la semana ustedes van a tener una clase en el canal TV4 que pueden revisar. Yo voy a ver los mismos ejercicios, la misma materia, ya si es que tuviesen dudas. Si no, revisen el canal de YouTube y van a encontrar de nuevo este video. O van a encontrar también, eh, las clases que ya hicimos. Ya, vamos con el último teorema, rapidito, ¿cierto? Es el ángulo exterior. Significa que el punto E ya no está dentro, sino que está afuera. El punto E está afuera, ¿ya? Esto está aquí. Y como está afuera, cambia un poco el procedimiento. ¿Qué significa? Que ustedes van a este arco, el arco exterior, le van a restar este arco interior. A ese arco grande le resto el arco pequeño y lo divido en dos, que es lo que está aquí. ¿Ya? Esta información y esa información, lo más probable es que los problemas se lo entreguen. Así que, ¿de dónde saco BC? ¿De dónde saco DA? Ya. Esa información lo más probable es que se la entregue el mismo problema. ¿Ya? Entonces no habría una dificultad mayor. Ahora, ¿cuándo es un poco más difícil? Cuando empezamos a mezclar un poquito los teoremas. ¿Ya? Pero lo vamos a ir desarrollando en clases. Vamos a ir desarrollando en clases. Entonces, tenemos hasta ahora el ángulo, como para hacer un resumen. Resumen del resumen. Ángulo del centro. Ángulo inscrito. Ángulo semi-inscrito. Ángulo interior. Ángulo exterior. Son 5 tipos de ángulo, ¿ya? Y aparte unos par de teoremas, que son 3 teoremas. ¿Cuáles teoremas? En un triángulo, perdón, en una semicircunferencia se forman ángulos de 90. Los ángulos que se obtienen en el mismo arco son congruentes y la suma, ¿cierto?, de ángulos opuestos de un cuadrilátero en una circunferencia siempre suman 180 o son suplementarios. Es lo mismo. En realidad tenemos hasta ahora esos 5 ángulos más esos 3 teoremas. Son 8 cosas, son 8 conceptos, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan hacer un resumen, ¿ya?, de eso. Vayan al libro, vayan a los videos y traten de hacer un resumen de esas 8 cosas, ¿ya? Traten de hacer un resumen. No es una actividad evaluada, no es una actividad que ustedes tengan que hacer así por obligación o algo. No, no es una actividad de ningún tipo. Simplemente es algo que les va a servir, ¿ya? Si ustedes encuentran que su resumen es bueno, mándemelo por correo. ¿Por qué? Porque ese resumen me puede servir a mí para compartirlo a los compañeros y poder hacer alguna explicación o algo. Entonces dejo la invitación hecha para que, ¿cierto?, ustedes mismos hagan su resumen, porque si no lo hacen ahora, lo van a tener que hacer después igual. Acuérdense que tenemos una posible prueba en septiembre, ¿ya? Entonces, haga usted el resumen de esos 8 ejercicios, ¿ya? Bien, me quedan 3 minutos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? A las 11 de la mañana, ustedes van a tener un test.
donde van a aplicar estos conceptos que revisamos hoy. ¿Ya? Son 3 preguntas, ya son preguntas que nosotros hemos visto en clases, que están en los videos quizás resueltos. Entonces, a las 11 de la mañana van a tener el test, se va a liberar el test, porque eso ya lo tengo, yo lo tengo listo y se libera a esa hora. Ya dijimos que los tests eran importantes porque sumaban para su nota final. ¿Ya? Bien, ¿qué voy a hacer, chiquillos? No me alcanza el tiempo para pasar lista, pero le voy a sacar pantallazo a los que están presentes, a los participantes, ¿ya? Y con eso vamos a dejar lista la lista de hoy, ¿ya? Le estoy sacando pantallazo. Y si alguien tiene alguna duda más específica, por favor, me lo hace llegar a mi correo, ¿ya? Yo dejé ya el correo m.valladareliceo.thompson@gmail.com, ¿ya? El día jueves creo que tienen una clase en el TV más, en el canal, ¿cierto? Que en el TV Educa, ¿ya? Thompson Educa, perdón. Y ahí voy a ver ejercicios de esta misma materia, para que estén atentos, para que puedan revisar, ¿ya? Cualquier cosa también lo pueden hacer llegar por correo, ya está la 10ª vez que les digo lo mismo. Así que con esto terminamos la clase de hoy, chiquillos. Espero que estén súper bien y que podamos partir una nueva etapa, ¿cierto?, educativa juntos. Nos estamos viendo el día viernes, si no me equivoco, o jueves, y ahí partiríamos con la materia ya de este semestre. Chao, chiquillos, que estén súper bien.